La verdad es que pensé que con eso del partido de fútbol de la final y bueno, pues otras actividades que hay en Madrid, pues no pensé que siquiera ibais a estar los que estáis aquí. Así que muchísimas gracias por estar y por los dueños del Bar Negro, que siempre ya esto es una institución. Y curiosamente, Fede y María José me dijeron que, veréis, este es uno de los últimos libros porque está otro en formación ya. Este se llama ¿Qué pasa aquí? Y lo que recoge son 100 lugares en donde ocurren cosas rarísimas, tanto en España como en el mundo entero, pero que se han hecho famosos precisamente esos lugares por las cosas extrañas que pasan. Entonces yo quiero un primer apartado, ya que estamos en Madrid, hablaros de los lugares curiosísimos que hay en Madrid, para que cuando os paseéis por ahí, pues digáis, hombre, me acuerdo de lo que dijo Sol, porque a lo mejor algunos lo conocéis, pero otros no. Por ejemplo, vosotros os habéis parado a pensar que el monumento al ángel caído del Retiro es un homenaje al demonio, porque el ángel caído es el diablo. Es decir, solamente hay otros dos, digamos, estatuas del demonio en sitios así preeminentes, pero deciros que es algo muy curioso, es del siglo XIX. En principio estuvo en el Museo del Prado esta estatua. Luego el propio gobierno se lo regaló al Ayuntamiento de Madrid, a los 2 o 3 años, 1897 o algo así, y desde entonces el alcalde de aquel momento dijo que no era cosa de que lo tuvieran en la alcaldía, sino que como el Parque del Retiro es un sitio muy amplio y con perspectivas, pues que lo iban a colocar ahí. Os lo digo porque yo, fijaros qué curioso, cuando yo aprendí a conducir, la academia que me enseñaba, en un 4x4, me acuerdo, tremendo, para aprender, nos llevaban por el Ángel Caído, por la glorieta del Ángel Caído, ahí a hacer las prácticas de conducir, para luego examinarnos del tema. Así que deciros, ¿os acordáis? Un monumento al diablo, que eso no es frecuente en el mundo, y lo tenemos aquí en Madrid, no le damos importancia porque siempre, además como lo nombramos el ángel caído, no nos damos cuenta que el ángel caído es el demonio, pero deciros es. Bueno, otra cosa, otro sitio que parece que es conflictivo es la Casa de Correos, la de la Puerta del Sol, la del reloj. Ese edificio ha sido muchas cosas, pero deciros que sobre todo en la invasión napoleónica, que luego estudiando estas cosas de Madrid me di cuenta de las barbaridades que hicieron nuestros amigos los franceses cuando nos abandonaron. Sabéis que destrozaron toda la fábrica de tapices, de cristales, de todo antes de irse, Fue tremebundo. No hemos valorado nunca ese antagonismo histórico que hemos tenido con los gabachos, como los llamaban en aquella época, y que fue el origen, como sabéis, de la guerrilla, que luego ha sido internacional, la guerrilla como cuerpo de aficionados medio semimilitares, y que se creó precisamente en la Guerra de la Independencia. Entonces, bueno, parece ser que esta gente, los franceses, cuando ocuparon Madrid, España entera, ahí en la Casa de Correos ellos tenían un gran destacamento militar, y en los calabozos pues debieron de cometerse bastantes barbaridades. Os lo digo porque la gente, yo he conocido ese edificio como la Dirección General de Seguridad, pero era donde tenías que ir a renovar pasaportes, a hacer toda la parte burocrática de esos servicios. Ahora yo no he vuelto a oír, pero parece ser que hay algún fantasmita por allí, por la Casa de Correos. No sé, en ningún sitio he podido averiguar quién, pero se habla de que, bueno, ya cuando se construyó el edificio ya hubo bastantes problemas, que no sé por qué, porque ya sabéis que eso os lo digo como la experiencia mía. Cuando un edificio se remodela, no me preguntéis por qué, tanto una casa particular como un palacio, siempre hay problemas de fantasmas. Remueven el escenario con la obra,
salen a la luz algún enterramiento, como luego veremos, en el Reina Sofía, no lo sé, pero que es un hecho, y a lo mejor, porque la teoría esa del fantasma de la Casa de Correos es desde que se construyó, es decir, lo que pasa es que luego ha habido montones de incidencias en ese edificio que han ido añadiéndole dramas, muertes, y quizá con eso, pues eso que llamamos en parapsicología impregnación, pues el edificio lo tiene. Pero vamos, no sé, ahora como ya sabéis, también deciros otra anécdota. Nosotros sabemos, el grupo EPTA, que hay 2 sitios en Madrid con unos problemas que tienen espantosos, oficiales los 2, y no hemos conseguido, por supuesto, ni que nos dejen entrar. En uno lo teníamos ya casi autorizado y a última hora la cabeza del edificio dijo que no iban a entrar allí a nadie, y siguen teniendo una barbaridad de fantasmitas de niños, y sabemos muy bien por qué y toda la historia, pero no les podemos ayudar porque no nos dejan entrar. Bien, os cuento estas anécdotas para que veáis que yo siempre cuento cosas. Por ejemplo, otro sitio que hay verdaderamente, y mira que pasamos todos, ¿ves la Puerta de Alcalá? En la Puerta de Alcalá, la historia es que, estando Fernando VII en el poder, pues hubo un personaje, que lo tengo en el libro con pelos y señales, pero que no vienen a cuento, que se sublevó contra el rey, tuvo una especie de, bueno, de intento de atentado contra el rey. Perfectamente lo identificaron, le detuvieron y le cortaron la cabeza. Y entonces el rey, en un acto de soberbia estúpido, pues puso la cabeza de este señor en una pica, una lanza, y la tuvo en exposición durante mucho tiempo en la Puerta de Alcalá. Entonces hay la tradición de que en la Puerta de Alcalá existe todavía ese señor que está buscando su cabeza, y que por eso se aparece por la Puerta de Alcalá. Os digo porque son sitios que transitamos continuamente por ellos, pero para que sepáis que tiene. Bueno, ya sabéis la historia de la Casa de las 7 Chimeneas, que es el Ministerio de Cultura, que bueno, es una historia romántica preciosa, en la época de Carlos I, el montero del rey, porque en aquella época ese palacete estaba en mitad del campo, claro, estamos pensando en la época de Carlos I. Entonces vivía una familia, un montero del rey, que sabéis que son los que organizan las cacerías y todo esto, y tenía una hija muy, muy guapa. Las malas lenguas dicen que es que Felipe II, el hijo, tenía algo que ver con esta señora. Yo eso no hay ninguna comprobación, nada más que el rey, que te acuerdas, o recordaréis que en aquellas épocas los reyes, tú le pedías, si tú trabajabas para el rey, le pedías al rey que buscara un marido bueno para tu hija. Y entonces el Carlos I pues casó a la hija de este montero con un soldado, pero que al poco tiempo de casarse con ella le destinaron a Flandes. Poner una pica en Flandes, hemos dicho siempre, pero en este caso pues la pobrecita pues pudo disfrutar muy poquito de su marido, porque al poco tiempo ella bajaba todos los días la escalera con una vela en la mano y su camisón blanco para dirigirse a una ventana que daba al norte, que era por donde tenía que venir su marido de Flandes. Esa es la leyenda, yo pienso que es leyenda. Pero bueno, hay siempre la gente que dice que ve una dama de blanco por encima de las chimeneas de la Casa de las 7 Chimeneas, la Plaza del Rey, ya sabéis. Bueno, era una plaza que yo iba mucho de pequeña, porque ahí estaba el Circo Price. El circo como edificio era fijo, te quiero decir, no era una carpa. Y bueno, pues deciros que también la Casa de las 7 Chimeneas, pues también es un sitio donde hay el fantasma de la Dama de Blanco. Luego tenemos, pues vamos a ver, creo recordar, bueno, hay una casa en la calle Grilo, que no sé si lo conocéis, está ahí por Chueca, por ahí cerca, que tiene un pedigrí, tiene 8 asesinatos en esa misma casa. Es tremendo. En el libro tenéis todos los detalles, pero bueno, tremendo. Un sastre que mató a 3 de sus hijos, otra que tuvo un niño y lo mató y lo metió en un cajón, y luego se lo encontró la hermana en la cómoda. Bueno, pero 8.
8 asesinatos en esa misma casa, en el bloque. Es un bloque, la calle Grilo número 8, que lo conoce todo el mundo, Te quiero decir que yo no desvelo ningún problemón, porque los 8 asesinatos de la calle Grilo, todos los que nos movemos en este mundillo sabemos el tipo de casa que es. Luego tenemos, espérate, voy a ver la lista porque me he hecho una lista, si no me... Ah, bueno, el fantasma del metro de Tirso de Molina. Estos es que empezaron, cuando empezaron las obras del metro, los obreros empezaron a decir que aquello estaba encantado porque oían los gritos de una persona cuando estaban haciendo las excavaciones para el metro. Y curiosamente, siguiendo los gritos, eso es lo que cuentan los anales de Madrid, llegaron a una pared que la derribaron y en efecto había un esqueleto detrás de la pared. Es decir, que había un señor que lo habían emparedado ahí, en el metro de Tirso de Molina. Dicen las malas lenguas que todavía se oyen los gritos de este señor en el metro de Tirso de Molina. Yo es un metro que no suelo coger, pero os lo digo por si acaso cogéis algún día el metro de Tirso de Molina y oís algo, pues que os acordéis de que debe de ser el emparedado que está todavía por ahí, porque no tampoco te dicen ni quién era, no se supo. Fue un cadáver de estos que apareció, pues no lo sé, de una manera, vete a saber de qué época era, tampoco se hizo un estudio en aquella época, no había unos estudios forenses como hay ahora, es decir, yo os lo digo porque es el metro del Tirso de Molina. Bueno, luego contaros una anécdota, que eso sí es vía personal, de San Ginés. La iglesia de San Ginés todos la conocéis, todos vamos allí porque está San Judas también allí, y yo alguna vez voy. Bueno, y siempre tenemos cosas que pedirle a San Judas. No es como Santa Rita, la abogada de los imposibles, pero sí, casi, el San Judas. Bueno, pues yo sabía que en el altar mayor del San Ginés había un caimán disecado, enorme, y hay fotos, yo he conseguido la foto para el libro. Bueno, y un día que me pasaba yo por allí, por Arenal, entré en San Ginés y me encuentro con que el caimán había desaparecido. Ya no estaba el caimán aquel debajo del altar mayor. El caimán este tiene una historia que era como un exvoto de un matrimonio noble del siglo XVII, que en aguas me parece que eran como de Sudamérica o así, se tuvieron un naufragio y entonces se encomendaron, porque era un agua infectada de cocodrilos naturalmente, y les salvó la vida. Y entonces ellos, en agradecimiento, llevaron el caimán disecado como un exvoto, como quien cuelga, ya sabéis que se colgaban brazos, manos, cabezas de plata o de tela o de lo que fuera, como ofrecimiento a la promesa que tú habías hecho. Bueno, y entonces me veo a un sacristán que andaba por allí y le digo, oiga, pero ¿dónde usted? Digo, pero ¿qué ha pasado con el caimán? Digo, antes había un caimán ahí. Y te lo estoy diciendo hace 2 o 3 años, Y me dice, ¿el caimán? Dice, sí, no, lo hemos quitado. Digo, ¿y por qué lo han quitado? Si era un exvoto. Dice, porque es que la gente venía a ver el caimán y no a rezar. Y esa fue la explicación que me dio el sacristán. Fijaros qué cosas más absurdas, ¿no? Vamos, para mí creo que es un poquito absurdo el que, yo no sé, porque claro, la gente, lo mismo que yo fui a comprobar el caimán de debajo del altar mayor, pues resultó que nada, que lo habían quitado porque quitaba la devoción, se conoce del tema. Bueno, luego sabéis que hay un hostal de los gatos en la calle Cañizares, pero no tiene demasiada importancia, pero que sepáis que es un hostal muy famoso, antiguo de Madrid, que se llama el Hostal de los Gatos, pero no porque tenga fantasmas de gatos, sino porque por lo visto hay un personaje también. No os quiero destripar demasiado el libro porque si os apetece, porque ahí están todos los detalles y todas las leyendas completas. Yo estoy haciendo una especie de repasillo ahora aquí para comentaros de que vivimos en Madrid y muchas veces es un gran desconocido para nosotros, porque hay muchísimas historias de estas que, bueno, pues que son muy curiosas por lo menos y no interesantes. Bueno, la Plaza Mayor ya sabéis que era un sitio de ajusticiamiento, es decir, que ahí es donde se ejecutaba a la gente en el siglo XVII o así. Por lo tanto, la Plaza Mayor, si creemos en estas cosas, pues debe de estar lleno de
de los fantasmas de los ajusticiados de la Plaza Mayor, pero deciros que también es un sitio conflictivo o supuestamente conflictivo dentro de la geografía de Madrid. Bueno, la Puerta de Alcalá. Bueno, debo de deciros algo que no... Vamos a ver. Bueno, ¿todos habéis ido a ver la sangre de San Pantaleón? Porque yo la he visto y he tenido en mi mano la ampolla con el padre Pilón que le dejaron cogerla. Y es un fenómeno muy curioso, ocurre en julio, me parece que es junio o julio, que todos los años se licúa la ampolla. La explicación de la parapsicología es que desde un día o día y medio antes, todas las monjas se ponen a rezar para que ocurra el milagro. Entonces, hay la teoría de que esa fuerza mental unida de todas ellas durante tanto tiempo produce la licuación, como es un poltergeist como otro cualquiera, pero dentro del contexto religioso pues podríamos llamarlo, o lo llaman milagro, pero que sepáis que es un sitio, bueno, que es una cosa muy curiosa. Y luego otra cosa que es un gran desconocido es el templo de Devot. Yo voy a destripar un poquito el libro porque os voy a contar la historia del templo de Devot, que casi nadie, los que vivimos en Madrid, yo por lo menos he hablado con muchísima gente, lo van a ver, lo van a admirar, pero no saben el por qué está ahí. Vamos a ver, en la campaña de Nubia, cuando se hizo la presa de Asuán, se pusieron en peligro muchos de los edificios egipcios, los templos, que estaban a un nivel más bajo. Y entonces se organizó lo que se llamó la campaña de Nubia, en la que varios equipos de arqueólogos de distintas nacionalidades acudieron allí a Nubia para salvar los templos, que yo ya los he visto salvados y he visto la presa de Asuán, pero esto fue cuando Nasser, ¿os acordáis de esto? Que deciros también como anécdota, para que comprendáis luego la justificación, la presa de Asuán se hizo con dinero ruso. Los rusos dieron mucho dinero para hacer la presa de Asuán. Que la presa de Asuán, por desgracia, no ha servido de mucho, por una razón, porque se hizo a la presa, pero no se hizo luego las instalaciones adecuadas para aprovechar el salto de agua y la energía del agua de la presa. Te digo porque eso lo he visto yo en persona. Bueno, y deciros entonces que curiosamente también, y porque no sé si vosotros lo sabréis, España ganó el primer premio de la campaña de Nubia. Y el primer premio era el templo de Devot. Entonces, en un momento determinado, España se encuentra con que ha ganado el primer premio y que tiene que desmontar piedra a piedra todo el templo de Devot para traerlo aquí a España. Pero claro, no había dinero, porque eso cuesta un dineral. Y entonces, ¿sabéis con qué se embaló el templo de Devot? Pues con todo el encofrado de madera de la presa de Asuán, en definitiva, toda la madera de Rusia que habían desechado del encofrado de la presa. Entonces, aprovechamos todas esas maderas para embalar pieza a pieza el templo de Devot, y luego hubo el segundo problema. ¿Quién pagaba el flete? Porque era carísimo traer todo eso aquí a España. Y entonces hubo un donante, un dueño de una flota mercante de Valencia, que cedió uno de sus barcos para que pudiéramos traer a España el templo de Devot. Yo no sé si estos detalles los sabíais, pero creo que viviendo aquí y admirando el templo, pues conviene saberlo, porque es la historia del templo en definitiva. Pero ¿por qué yo ahora estoy mencionando el templo de Devot? Bueno, pues porque hay gente que asegura que visitando el templo de Devot ve una especie de pantera negra, gato gigante o pantera negra, merodeando por el templo, tal y como está ahora, que es precioso. Yo supongo que lo habéis visto todos, pero vale la pena porque es una maravilla. Entonces, ¿cuál es la justificación que se ha dado?
Bueno, pues veréis, el templo este era un templo dedicado a Isis. Isis sabéis que tuvo a un hijo, curiosamente también, cuando a Osiris lo mata a su hermano, lo corta en trozos, lo echa por el Nilo, y entonces ella, Isis, va recogiendo todos los trocitos de su marido, los va envolviendo en vendas, que ese es el origen del envuelto en vendas de los cadáveres para ellos. Y curiosamente Osiris estaba completo menos una parte decisiva, porque dicen que se lo había comido esa parte un oxirrinco, que era un pez del Nilo, que el otro día, por cierto, lo he visto que lo querían clonar o no sé qué jaleos. Bueno, y digo, hombre, el que se comió la parte tan importante de Osiris, porque curiosamente después, como ella, la viuda, no encontró esa pieza, pues lo envolvió todo, pero qué curioso, ella tuvo un hijo y se había quedado embarazada después, ¿eh? Es decir, que Horus nació, no podemos decir que sea póstumo, sino también milagrosamente, de su marido de Osiris. ¿Qué pasó? Que entonces dicen que ella se refugió en el templo de Devot, el que conocemos nosotros, para protegerse en su embarazo, y la que protegía, la diosa que le protegía era Bastet. Bastet es una gata gigante negra, es como una pantera negra grande, que yo me la traje para que protegiera también mi hogar, y está sentada así con un collar precioso. Y entonces la teoría es de que en el templo de Devot se sigue paseando Bastet, porque era su lugar de protección, y era su hábitat, el que vivía. Así que ya sabéis que si vais al templo de Devot y veis una gata gigante, saludarla, porque es la diosa Bastet, que además es buenísima, te quiero decir que no hay por eso. Bueno, hay varias cosas. Bueno, el cementerio de la Almudena, ya sabéis que aquello, como es una ciudad, hay miles de historias sobre hay hasta la historia de un autobús fantasma, que se pasea por todo el recinto de la Almudena. Pero yo quiero hablaros de otras cosas que hay en Madrid, que esas sí las hemos investigado nosotros, que son un montón de teatros de Madrid con fantasmas. Y vamos a empezar, por ejemplo, el Teatro Lara. Sabéis que se llamaba la Bombonera de Don Cándido, y se llama siempre en el argot teatral la Bombonera de Don Cándido porque es muy pequeñito. Si habéis estado en el Teatro Lara, es muy pequeñito, todo forrado en rojo por dentro y por fuera, también las columnas, la madera. ¿Y quién era Don Cándido? Pues Don Cándido era un carnicero de Madrid que hizo muchísimo dinero, y que, como era un entusiasta del teatro, dio un grandísimo donativo para la construcción del Teatro Lara, y por eso se llama la Bombonera de Don Cándido. Os cuento cosas de estas que son anécdotas de Madrid que vivimos, Y entonces nos llamaron una vez porque, bueno, pues estaban ocurriendo cosas, los vigilantes oían aplausos, oían ruidos como de ensayos que no se producían. Total, que allí nos fuimos el grupo y nos encontramos algo muy curioso y muy divertido. Es que había todo un elenco de Lola Membrives, no sé si vosotros la recordáis. Lola Membrives era una actriz de teatro muy, muy famosa de los años 50 hasta los 60, creo que murió más o menos en los 60 y tantos, porque yo me acuerdo de cuando yo era jovencita de oír hablar de Lola Membrives. Yo no la he conocido personalmente, pero sí que era una gran actriz de teatro. Y entonces, bueno, pues ahí estaban todos ensayando, pero es que no era la Lola Membrives solo, es que tenían a toda la compañía que estaba ensayando allí. Y les dijimos, pero bueno, ¿qué hacéis aquí? Pero si es que no sois ni uno ni dos, si es que estáis todos. Dice, bueno, es que claro, nuestra vida es el teatro y nosotros nos divierte muchísimo seguir ensayando. Bueno, nos quedamos alucinados porque a todo esto había uno de los extra que era un húsar, vestido de húsar, que Aldo el pobre empezó a hablar por boca del húsar, y entonces vivía todavía Paloma, pobre, y se enamoró de Paloma.
el usar. Y entonces se puso tan almibarado, tan pesado con Paloma, que Paloma diciendo: Aldo, dile que se vaya a la mierda, ya no puedo más. Pero qué tonterías me está diciendo, porque por boca de Aldo tienes unas pestañas como no sé qué, y los ojos tuyos son como faros. Mira, unas cursiladas de esas tan terribles. Y total que, oye, les dejamos, porque es que eran ciento y la madre. Y luego la Lola Membrives, que viene a hablar con nosotros y dice: es que ahora no hay actores como es debido, es que ahora los actores que hay son malísimos. Dice: ¿cómo vamos a dejar esto? Si nosotros somos los que valemos. Fíjate tú, todo el concepto de que seguían ensayando, porque como ellos no había nadie, el Húsar incluido vestido de Húsar, y la otra diciendo que no se iba de allí porque quería seguir ensayando, la Lola Membrives. Pero que son personas conocidas, de Madrid. Bueno, pues os digo, ese nos pasó en el Lara. Luego en otro que estuvimos en la Gran Vía, sí, os lo digo porque no sé si el editor me ha puesto el nombre, es el Compact. ¿Sabéis que está casi enfrente del Cine Capitol? Sí, por ahí, enfrente, en un esquinazo. Y bueno, el problema que tenían es que había un tramoyista, pobrecito mío, se había muerto de un accidente laboral, en una grúa, vamos a ver, él cambiaba el escenario, se lo montó mal. El caso es que una de las poleas le cogió y le ahorcó. Lo averiguamos por eso. Pero el tema está en que él no sabía, si sabía que se había muerto, no daba la impresión, porque decía que él estaba trabajando todavía porque es que tenía que pagar la hipoteca. Y eso, que te lo diga un muerto, te deja pegada, ¿eh? Y le decimos: pero ¿cómo la hipoteca? Pero entonces no te has dado cuenta de nada. Dice: no, es que tengo que seguir pagando la hipoteca porque vivo, nos dijo las señas y todo donde vivía. Y le digo: pero vamos a ver, pero ¿cómo vas a estar pagando la hipoteca? Pero tú no te acuerdas. Dice: sí, bueno, yo sé que me caí, pero aquí estoy trabajando. Que fíjate lo que estaría trabajando. Te quiero decir que es absurdo. Es que es un mundo que te cuentan como que ellos tienen una realidad que se han construido alrededor, que es casi como pues, no es digital, pero es que te dan hasta detalles de esa realidad que están viviendo. Bueno, yo os cuento que eso, bueno, en el Teatro de la Zarzuela tuvimos de todo. Ahí había espectadores, había actores. Aquello estaba plagado también, el Teatro de la Zarzuela. Yo os digo esto porque los teatros tienen mucho público, que van, que vienen, porque nosotros hemos tenido otros teatros más normales, de tamaño, y entonces eran gente que les gustaba el teatro y que seguían acudiendo. ¿Sabes lo que digo? Pero como en la Zarzuela, bueno, había una señora divertida. Os tengo que contar los cotilleos de los muertos, porque esto es lo curioso. Bueno, había dos fundamentales. Uno, un actor que se creía el actor de primera fila. Y Paloma a veces les hablaba un poquito cruelmente, ¿eh? Yo, cuando hablo con Aldo, que he tenido que coger su relevo, tengo como más comedimiento cuando hablo con los muertos, pero ella tenía mucha desenvoltura, los llevaban muertitos, les mandaba la M cuando se cansaba de ellos. En fin, yo no me atrevo a eso. También te digo que a mí me dan las gracias y me dicen que me quieren mucho, entonces bueno, tengo esa compensación. Pero me acuerdo que era un actor que no había manera de que se fuera, y entonces ya paramos el contacto, porque Aldo ya no sabía qué hacer con él. Y decimos: bueno, ¿y ahora qué hacemos con ese tío que no se quiere ir? Y dice Paloma, verás, yo le voy a mentir, le voy a montar un número que veréis. Y empieza a decirle al muerto que ella es una, ¿cómo se llaman estos? Manager de los que tenía un contrato para él, que tenía que firmar el contrato porque era un ofrecimiento que no podía rehusar, y que lo que pasa es que era un papel que era maravilloso, pero que se tenía que morir en escena. Bueno, pues el otro se lo creyó todo lo que le dijo Paloma. Le dijo que, claro, Paloma le doró la píldora también mucho, también es verdad, le dijo que iba a hacerse famoso con ese papel y tal.
Ya, pero ya verás, porque tú vas a firmar ese contrato, te vas a morir en esa escena, para poderle ayudar, porque claro, si ellos no admiten, aunque sea, a ver, teatralmente, hacer el papel de que se moría, por lo menos eso podíamos ayudarle. Y luego tuvimos a una que estaba en un palco, una señora gorda con una especie de corsé, sus cosas bastante evidentes por aquí arriba, y bueno, muy enjollada, que iba con su marido al lado, los dos muertos, y entonces le decimos, oye, pero vamos a ver, ¿tú qué estás? Dice, no, es que yo he venido, pero veo que no hay ninguna representación teatral. Fíjate tú ves qué absurdo, ¿no?, lo que te está diciendo. Y decimos, pues no, pero mira, vamos a ver, ya estuvimos hablando un rato con ella y tal y cual, y digo, pero es que te tienes que ir de aquí. Dice, sí, pero vamos a ver, no quiero dejar a mi marido. Nosotros pensando que era por amor, y nos dice, no, es que vamos a ver, no, pero yo, si me voy yo sola, que no se venga. Bueno, el caso es que ella aceptaba irse, pero que el marido no se fuera, porque lo que no quería es ir con él al mismo sitio. Con eso tengo dicho todo. Claro, nosotros le dijimos, ¿pero qué tienes contra tu marido? Que es un pesado, que es un tacaño, que es no sé qué, nos lo puso de vuelta y media. El otro pobre callado. Y le dijimos, bueno, pues por lo pronto vete tú. Y luego ya lo que hicimos es decirle a él, oye, mira, cuando ella ya se fue, le digo, oye, vete tú también, porque es absurdo que te quedes aquí en el palco, ¿no? Así que fijaros qué cosas más curiosas. Esos son teatros. Pero os voy a contar una anécdota muy divertida de un teatro. Hay varios que recojo, teatros de fuera de España, hay el de Drury Lane en Londres, pero hay uno en Estados Unidos que es el Teatro de Tupelo, se llama Tupelo la ciudad, y bueno, es muy divertido, porque empezaron a ocurrir cosas en el teatro, pero no en la sala de actuación, sino era un cine también. Y entonces yo no sé ahora cómo funcionan las películas, pero antes había una cabina en la parte de atrás del salón de butacas desde donde se proyectaban las películas. Era la sala de proyección, que se llamaba. Bien, pues en esa sala de proyección es donde ocurrían las cosas, no en la sala del teatro o del cine, cuando era teatro o era cine, pero sino en la sala de proyección. Total, que unos investigadores americanos, que también se pone ahí todo, porque los americanos registran todos, los investigadores, salen las fotos, hacen análisis bueno, son maravillosos. Aquí no puedes decir ni que el Teatro de la Zarzuela tiene fantasmas, a nivel, ¿cómo te diría yo?, oficial, pero bueno, es así. Entonces, empezaron a investigar y no entendían por qué en esa sala de proyección siempre había como un fantasma de un señor. Y entonces se dan cuenta que es que en la sala de proyección había un ataúd puesto así de pie, y claro, preguntaron, ¿y este ataúd qué hace aquí? Dice, pues es que miren, lo hemos comprado de segunda mano, dice, para los atrezos de cuando hay una representación teatral, imaginaros Drácula, imaginaros cosas de estas, pues sacaban el féretro ese para la escenografía de la obra. Pero es que se dieron cuenta que el fantasma estaba ligado, tenía algo que ver con el ataúd, y es que por lo visto luego en la investigación se enteraron que ese ataúd servía para trasladar a muertos de las funerarias por carretera, cuando tenían que hacer transportes grandes de personas fallecidas de una ciudad a otra o de cosas de estas. Y se había quedado uno de los muertitos pues vinculado al ataúd. Y claro, les tuvieron que decir que se desembarazaran del ataúd ese, porque no era cosa de que se quedara también el muertito con el ataúd dentro del teatro. Así que fijaros qué cosas más curiosas. Bueno, y luego ya pasamos de teatros, de cosas de Madrid. Ya os digo que hay como 100 lugares de cosas terribles. Pero a mí me ha impactado, bueno, una curiosísima, que es que en un lugar de Europa, y no os lo destripo, hay un puente donde se suicidan los perros. Y tienen que llevarlos con correa, porque si los llevan sueltos, el perro llega al puente, se sube al petril y se tira.
y se llama el puente este de los perros. No, tiene su nombre auténtico, te quiero decir, del lugar y de todo, está perfectamente localizado. Unos dicen que no tiene mucha explicación, que por la parte de abajo, porque claro, el puente da a un río, pero que hay mucha altura, que hay raposas, ¿sabes? Hay zorros, hay por ahí, y que el perro huele, pero yo creo que un perro normal tiene un sentido del riesgo y no se tira por el pretil de un puente, vamos, creo yo. Os lo digo porque es que es algo que a mí me puso la carne de gallina, porque en casa siempre hemos sido de mascotas, de tener perrochos. Entonces digo, pero qué horror el que a lo mejor puedas ir con tu perro y que, ¿sabes? Y que le pase algo. Bueno, ese es un caso muy curioso. Luego hay otro caso muy curioso, que ese es en México. Tampoco os digo el lugar porque viene también aquí en el libro. Y ese, fijaros que es, para mí, es tétrico, tenebroso. Vamos a ver, es una zona de México que tiene como islotes y canales, es decir, hay mucho agua, es decir, son como islas conectadas que tienen muchas canalizaciones de agua. Y entonces hubo un señor, que también viene ahí nombres y apellidos y todo, que se quiso retirar a esta zona pues como un ermitaño, es decir, a vivir en soledad, en meditación y todo esto. Y mientras que él estaba allí, apareció el cadáver de una niña ahogada en uno de los canales. Bueno, pues la policía, la niña se la llevaron y se acabó. Y a los 2 o 3 días de ocurrir esto, él encontró una muñeca flotando en el canal. Y entonces dio por hecho de que era la muñeca de la niña. Y entonces, ni corto ni perezoso, para congraciarse con el espíritu de la niña, cogió la muñeca y la colgó de una rama del árbol. Pero el problema está en que como él a partir de ahí le empezaron a ocurrir cosas allí en la isla, él no ha hecho nada más que seguir comprando muñecas y colgándolas de los árboles. Entonces, cuando tú visitas la isla de las muñecas, que se llama así, la isla de las muñecas, no siempre las muñecas están perfectas y recién compradas. Son muñecas que les faltan los ojos, que les faltan un brazo, pero está todo colgado allí. ¿Vosotros os dais cuenta de lo que tiene que ser visitar ese lugar? Bueno, por supuesto os cuento la historia de Nessie, del lago Ness, del Yeti, del edificio Dakota, sabéis que es maldito, ¿no? Donde mataron a este. Hay mucho, bueno, el bosque de los suicidas de Japón, que sabéis que hay un bosque donde todo el mundo va a suicidarse. Y todos los días tienen que recoger cadáveres del bosque de los suicidas. ¿Y hay película? Yo no he visto la película. Pero bueno, os cuento porque he querido meter en este libro de qué pasa aquí, pues cosas verdaderamente raras, porque no son cosas normales que pasen en lugares del mundo. Y yo he estado hablando de Madrid, más o menos de leyendas, de historias, pero esto que os estoy contando es que viene pelos, señales, está todo registrado. Y bueno, pues hay otro bosque también muy famoso, pero ese no es de suicidas, ese es una cosa horrible. Bueno, no quiero contar. Bueno, y luego, por supuesto, viene ahí toda la historia del Reina Sofía como lugar de Madrid y todo lo del Palacio de Linares. No sé el tiempo que llevo, porque yo me pongo a hablar y no sé lo que llevo de tiempo. Pero Fede, ¿tú me puedes decir qué tiempo llevo? 52 minutos. ¿52? No, 42 minutos. 42. Bueno, entonces, ¿queréis que dejemos para que me hagáis preguntas o curiosidades o algo que queráis saber de Epta o de mí o de algo que hemos hecho? Hemos tenido unos casos últimos muy bonitos. Uno que hemos tenido, bueno, os lo cuento así de pasada, un supermercado. Era el primer supermercado que teníamos. No digo cuál es porque es muy conocido. Vamos, te quiero decir la cadena. Y bueno, pues tenían problemas, estuvimos allí y ¿sabéis quién era? Pues era un chico, nos dijo el nombre y todo, lo tenéis, ya os lo contaré cuando lo cuente bien. Y estaba el fantasma por ahí, no se quería dejar coger, ya le llamé yo de todo, le dije, vamos a ver, ¿quieres estarte quieto? Que porque estábamos Aldo y yo corriendo por todo el supermercado porque no se paraba.
hasta que ya le dije, oye, mira, venimos a ayudarte, quédate quieto, porque si no, así no podemos hablar. Total, que ya se quedó quieto bueno, nos dijo su nombre, nos dijo que trabajaba allí, y me dice, ¿te gusta mi gorro? Claro, yo como no lo veo, le digo, Aldo, dice, sí, es con el logo del supermercado. Digo, tú trabajas aquí, entonces, sí, pues tal. Y dice, sí, estoy en la zona, porque claro, él estaba en la zona de congeladores. Estaba la panadería y la pared por media había toda la sala de congeladores. Y entonces digo, ahora comprendo porque siempre le veían por ahí por la panadería. Y digo, bueno, ¿y qué haces aquí? Dice, pues, ¿qué voy a hacer? Trabajar. Si no es por mí, bueno, tú no sabes, para hacerle convencer de que estaba muerto. Me dice, pero ¿cómo voy a estar muerto? ¿No le ves? Me voy con mi gorro y sigo trabajando. Digo, no, pues vamos a ver que no, que tú te duermes, comes, te cambias de ropa. Pues no, pero no hace falta. Digo, ¿cómo que no hace falta? Si estás trabajando, pues cuando llegues a casa tendrás que cenar y cambiarte y tal. Y entonces, claro, el pobre se dio cuenta y dice, no, bueno, si yo al final, nos dijo, dice, no, si queréis me puedo ir. Dice, pero ¿quién va a congelar la carne? Dice, porque si me voy yo... Digo, no te preocupes, si aquí hay gente, porque claro, imagínate, él nos dijo que se había muerto en los años 60 y tantos, pues fíjate si había ya personal para congelar, ¿me entiendes? Pero él se sentía tan metido en su trabajo que lo que le preocupaba era irse, porque si se iba, ¿quién iba a congelar la carne del supermercado? Así que fijaros, la psicología de los fallecidos, cuando se quedan por aquí cerca, siguen manteniendo su personalidad, lo que ellos creen sus problemas. Es curioso porque no tienen esa proyección, esa distancia que les hace ver. Yo me acuerdo uno que se enfadó conmigo porque le digo, cuando era esto, digo, te cambias de ropa, no, es que no te gusta lo que llevo. Y claro, sigo diciendo, como no lo veo, me dice Aldo, va con un traje verde. Digo, sí, que te gusta el verde, ¿no? Dice, pues tendrás una queja. Dice, es una chaqueta de terciopelo verde, pero preciosa. Te digo que es que se ofenden si tú les dices que no te gusta lo que llevan, claro. Es muy curioso. Bueno, ¿creéis que tenéis así alguna pregunta o algún comentario, incluso más que pregunta? Yo qué sé, no lo sé, pero estamos aquí entre amigos. Podéis preguntar lo que queráis, o duda, o algo sobre el temas estos raros, y si yo os puedo contestar, pues os contesto también. Hablándole. Te oye perfectamente. ¿Y qué le dices? Pues decirle que se vaya donde tiene que irse, que te deje tranquila, que no te deja dormir o que te está molestando, y que su papel no es quedarse, que tiene que irse. Y te hacen caso normalmente. Tienes que razonárselo de alguna manera, y tienes que hacérselo además con cariño. Que él note cariño cuando tú le hablas a esa persona. Bueno, pero... Pues tienes que enfadarte incluso con él. No puedo. Sí, tienes que decirle, mira, ya está bien, me estás molestando porque te estoy notando. Y si estás por aquí, pues vete, a no ser que él tenga una relación con la casa. Por eso te preguntaba si era el antiguo dueño de la casa, alguien que haya vivido allí. Pero la casa, no la zona, la casa, siempre tienen una querencia a donde están, una razón de ser en donde están. Es decir, no están aleatoriamente porque les ha gustado tu casa, no, es porque tienen un vínculo con esa casa. No, pero entonces tú le hablas, tú no creas que hablas al aire, ellos te están escuchando. Y si hace falta enfadarte porque no te deja dormir o porque te inquieta, se lo tienes que decir también. Mira, vamos a ver, primero, ¿te has dado cuenta que te has muerto? Tú hablas sola, pero él te va a escuchar, ¿me entiendes? Porque si está cerca, es que o no se ha dado cuenta que se ha muerto o se ha quedado por alguna razón. Pero lo que tienes que anteponer es que eres tú, tu casa, eres la dueña de tu casa y él está de prestado. Eso es lo que le tienes que hacer comprender a él, y que se tiene que ir, que ya no sé si es que tú has vivido en esta casa, pero esta ya no es tu casa. Tú tienes que seguir tu camino, busca el camino de la luz, y sobre todo déjame a mí tranquila.
porque no tengo por qué estarte sobresaltada porque tú estés aquí. Con firmeza, que mandas tú, no lo olvides, no mandan ellos, mandas tú, y sobre todo en esta dimensión. ¿Tú me entiendes? Sí, no hay problema, no te pasa nada por eso. No son violentos, ni son malignos, ni son... Tendrá su problema personal, pero el problema personal no nadie se vuelve agresivo por un problema que tenga él personal, ¿sabes? Hay veces que están tristes porque dicen que has quitado los retratos pero, ¿sabes? Por ejemplo, pues algún abuelo que viene y dice, hombre, habéis quitado los retratos míos, porque hay ya 2 generaciones, ¿me entiendes? Cosas de esas, pero que son cosas más de emocionales que de física, ¿sabes? Pero puedes decírselo perfectamente. Pues muchísimas gracias. Yo, ¿sabes lo que pasa? Que como yo soy ya muy mayor, he visto desaparecer del grupo mucha gente antes que Paloma, porque es que nosotros perdimos, fíjate, en el 2014, no, perdona, sí, en el 2014 murió mi marido, no, en el 2012 murió el padre Pilón, murió el físico, los 2 físicos, perdimos a los 3, y Jaime Alvear, el arquitecto, los 4 en un año. ¿Tú sabes lo que fue aquello? Y porque Paloma ha sido ahora, vamos, hace 2 años o una cosa así, 2 años y pico. Pero también te digo, lo de Paloma a mí no me cogió con el pie cambiado porque yo había seguido su deterioro y su problemática. ¿Tú me entiendes? Entonces, cuando ella me llamó un martes para decirme que se metía en el quirófano, era una operación de mucho riesgo, porque ella tenía una lesión de una válvula del corazón que le funcionaba muy mal, que se la tenían que cambiar, y ella tenía otros problemas añadidos. Y se quedó en la operación. Ese fue el final de Paloma. Pero ella ya llevaba un año muy malita, muy malita. Entonces, mentalmente te vas, emocionalmente no, pero mentalmente te vas haciendo un poquito a la idea de que no está bien. Los otros no, los otros Pilón se murió de una neumonía, los 2 físicos, uno del corazón y otro de una complicación también de una operación, y el arquitecto es el que tuvo un proceso más, no era Alzheimer, era Parkinson complicado y tal. Y claro, a mí me dicen, Paloma, pues sí, Paloma ha sido un palo, naturalmente, pero es que yo precisamente ya estaba acostumbrada a perder otros elementos del equipo y siempre hemos podido resurgir, ¿no? Como el ave fénix, pero siempre seguimos, yo sigo rezando por todos ellos, y ninguno de ellos, aunque oigáis por ahí, ¡ay, porque Paloma se ha puesto en comunicación con nosotros! Porque más facilidades que tenemos nosotros cuando Aldo se pone en trance de abrir esa puerta, si quisieran, y nadie, ni Pilón, ni los 2 físicos. Bueno, una de las veces, uno de los físicos, Lorenzo, que era el físico de óptica, de la rama de óptica, ese nos salió un momento, pero vamos, Lorenzo, ¿qué tal estás? Estoy bien, dejarme en paz. Así, con estas palabras. Nos quedamos... ¿Qué le digo a Aldo? Pues ahora comprendo por qué ninguno de ellos se pone en contacto con nosotros. Porque que les dejemos en paz, que están estupendamente. Sabían lo que tenían que hacer y cada uno cuando ha muerto deben de estarlo allí pasando bomba, todos. Imagínate las tertulias que deben de estar haciendo allí. No, eso es mentira. Y que le hacía daño. Eso es mentira. Es que te lo digo yo de antemano. Pero eso es un problema cultural. Vamos a ver. Los muertos no tienen cuerpo físico, empezamos por ahí. Tienen un cuerpo energético de una vibración más alta que la nuestra y por eso no entran dentro de nuestro campo visual. Eso sí lo sabemos. Alteran el campo magnético, su presencia, y bajan la temperatura ambiente. Es decir, ya sabemos bastantes cosas de sus características, no todas, porque por eso esa gente que va por ahí diciendo, tengo un... Espérate, lo llaman Spirit Box, ¿no? Sí. El Spirit Box, bueno, es un fraude total, es una selección aleatoria de ondas de radio, punto. ¿Entendéis lo que quiero deciros? Eso los físicos desmontaron uno y bueno, bien, no quiero hablar de ese tema. Pero hay otra gente que habla por ahí de que tiene aparatos
para detectar fantasmas. Vamos a ver, si no sabemos su composición, ¿cómo vas a construir un aparato que detecte a los fantasmas? Lo que primero tienes que saber es su composición exacta para luego fabricar el aparato que los pueda detectar. Pero si no, lo que yo tengo, sí, un termómetro ambiente que me indica cuando baja de repente la temperatura. Bueno, los cruces Harman sabemos si está alterado, porque luego cuando el fantasmita se va, el campo magnético se equilibra, eso sí lo sabemos. Pero de ahí a la composición energética, no, suponemos más o menos lo que es, pero no lo es. No, yo creo que lo que le ayudaste es en darle seguridad. Mira, el curandero, ¿cómo cura? Vamos a ver, estamos acostumbrados a que los curanderos utilizan una parafernalia, es decir, depende de las culturas, también es verdad, pero lo normal es que curen por imposición de mano, es por contacto, es una transfusión energética. Te lo adornen como te lo adornen, porque tú sabes que hay en Sudamérica que cogen un ratoncito, que es el cuy, y le hacen un pase a la persona enferma con el cuy. Fíjate, pobrecito ratón, yo cada vez que pienso, y luego se lo comen, comen cuis. Entonces hacen así, le pasan al enfermo y ellos se creen y están convencidos que es que el cuy absorbe la enfermedad, ¿me entiendes? Y entonces la persona se cura. No, es que cuando hacen esa pase, lo que hacen están transfundiendo la energía del curandero, que la tiene, por eso tiene esa capacidad de curar, y se la transmite al enfermo. Y el enfermo lo que le pasa es que se acelera, se activa su sistema inmunitario con ese choque de energía añadida. Y es la mayoría de las curaciones vienen por la transfusión energética, que puede ser, como tú bien dices, o por Reiki, o hay muchas técnicas hasta la Iglesia Católica cuando te pone así la mano y te bendice, en el fondo está haciendo una transfusión de energía, lo mismo. Tú me entiendes lo que quiero decirte. Lo llames, lo adornes, los curanderos siempre te dicen que tienen una conexión con tal y que entonces cogen la energía de arriba y luego la transmiten al enfermo, pero en el fondo es la energía que ellos tienen, que la tienen, y tienen ese don y esa capacidad de curar. ¡Ay, horrible, por Dios, qué espanto! Pero tú te crees que un inquisidor nos estaba matando continuamente y todas esas cosas. No, vamos a ver. Tú has visto la película Poltergeist. La película Poltergeist, la primera mitad es estupenda. Es estupenda la primera mitad porque ¿te acordáis? La cafetera, las sillas que se ponen. Eso es un Poltergeist. Pero claro, luego desbarra. Spielberg desbarra. Porque es la niña que se mete en la televisión, el cordón umbilical, ese grasiento que viene del otro lado, los ataúdes de los indios, ¿te acuerdas? Porque estaba encima de un cementerio indio y aparece por el pasillo. Todo eso es desbarrar. Y la película nuestra, la primera mitad, pero la segunda desbarró. Y corregí, la primera parte la corregí, porque tú no sabes la cantidad de cosas que habían puesto en la primera parte también. Y en la primera parte, y además en la primera parte lo que habían puesto ya no era lo del inquisidor, sino una relación conflictiva entre Paloma y nosotras, que el padre Pilón no hacía nada más que beber. Mira, cosas mentiras además, porque nosotras nos hemos llevado siempre de maravilla. El padre Pilón, yo no le he visto beber. Le gustaba el gin tonic al pobre, y como claro, él metido en el convento pues no podía tomar gin tonic. Entonces, y cuando le invitabas a casa, ¿sabes? Decía, no sé si tomar, y le digo, pater, te pongo un poquito de un gin tonic. Se le iluminaba la cara. Dice, sí, por favor, puede ser, pero muy poquita ginebra, Digo, sí, nada, una gotita, tú no te preocupes, pero te pongo un poquito. Y luego en la película, pues que era un borrachín de whisky, además que nunca ha tomado whisky el pater. Es decir, mira, cosas que yo fui corrigiendo y le dije, mira, como sigáis por ese camino, no contar con nosotros, porque no, ni para asesorar ni para nada, porque es mentira todo lo que estáis contando. Y que yo le revisaba el bolso a Paloma. Fíjate tú, yo en mi vida, vamos a ver, te quiero decir, mira, cosas de querer poner, ¿cómo te diría yo? Como que el equipo era, ¿sabes?, conflictivo interiormente,
y tortuoso, y no es verdad, siempre nos hemos llevado maravillosamente bien todos, ¿no? Es decir, no, por eso te digo, eso lo pude corregir, pero lo del inquisidor persiguiéndonos, la portera que sale, que me quiere matar o nos quiere matar a las 3, era la persona más buena del mundo. Mira, era muy divertida, os cuento una anécdota ahora que como no viene la película, tenía la foto de su marido allí en la casa cuando entrabas en la portería. Y decía, mira, este es mi marido, dice, a que se parece a Gary Cooper. Mira, era la cosa más horrible del mundo. Y mira, me acuerdo que Pierre y yo, aguantando la risa, porque la otra convencida que su marido se parecía a Gary Cooper en la foto. Bueno, pero te quiero decir, esas anécdotas muy divertidas, y era una persona buenísima, la portera. Pues ya ves, en la película nos persigue con un cuchillo, que tenemos que... Te quiero decir, no, es decir, que no había ni... Y bueno, y me indignó un poco que el padre Pilón lo matara también el espíritu maligno. El pobre padre Pater murió de una neumonía complicada y... No era de síndrome de Down, era de... pero que no era maligna, pobrecita mía. Pierre y yo la llevábamos muñecas, porque íbamos todos los miércoles al baúl del monje, y entonces la llevábamos, le encantaba. Era una niña que tendría como 14 o 15 años, y la edad mental era de 6. Era disminuida psíquica, y le encantaban las muñecas. Y estaba enamorada de un actor que trabajaba en el María Guerrero. Decía que la venía a buscar por las noches con una moto, fíjate tú. Bueno, es que yo os contaría anécdotas de estas, pero que vamos, no tiene nada que ver con la película, por favor. Para nada. Y el padre Pilón nunca hubiera ido solo entiéndeme, llevando una investigación, no tenía por qué haber ido solo. Eso de que fue solo y que el espíritu le ahogó y le... Lo que sí me impresionó, fíjate, fue una cosa de Belén Belén Rueda, perdón, que no tienen que ver nada los personajes, pero Belén Rueda es una persona maravillosa, encantadora, quedamos amiguísimos además con ella, y eres una delicia de persona. Y lo que me chocó, fíjate, contaros también anécdotas de estas, que yo me acuerdo cuando Pierre y yo fuimos a ver a Pilón, porque era casi su cumpleaños y sabíamos que estaba ingresado en el hospital allí en Alcalá de Henares, porque él estaba ya en la residencia de Alcalá de Henares de mayores de los jesuitas. Sí, allí en Alcalá de Henares, y entonces fuimos a verle, estaba ya muy malito, y me acuerdo que yo entré en la habitación y estuve sentada al lado de su cama cogiéndole la mano. Yo le quería mucho a Pilón, por muchos niveles, aparte de muchas de las cosas que yo sé, en mi vida he aprendido de parapsicología, lo he aprendido a su lado, pero aparte ha sido una persona que en momentos difíciles de mi vida ha sido el primero que ha estado allí al mi lado. Así que esas cosas no las puedes olvidar nunca. Pero entonces, fíjate para mí la impresión que me hizo que en la película Belén Rueda sale en una escena al lado de la cama de Pilón moribundo, cogiéndole de la mano. Y le digo, cuando vi la película, le digo a Belén, oye Belén, ¿pero de dónde habéis sacado esto? Si esto no estaba en el guión, yo no pude decir esa tontería porque era una cosa muy personal, ¿no? Me dice, pues fíjate que estábamos rodando esto y me salió de mí el decir, voy a cogerle de la mano en este momento al personaje que hacía de Pilón, que sabéis que era Emilio Gutiérrez Cava, justo. Yo era una cosilla así breve. Sobre lo que has dicho del puente de los perros suicidas. Sí. Si se sabe algún posible motivo de por qué se arrojaba. Bueno, eso es lo que te he dicho, que la versión oficial es de que cuando llegan allí, como hay muchos zorros y conejos en la parte de abajo del puente, que ellos tienen ese olfato tan maravilloso, pero es que a mí me cuesta que un perro se tire por el pretil de un puente que hay muchos metros, porque saben, ellos tienen el sentido del riesgo. Lo que pasa es que como se ha tratado de buscar una explicación, ¿entiendes? Han dado esa explicación, pero es una explicación que a mí me rechina. No, conociendo el instinto que tienen los perros, que pueda más en ellos el olor de un zorro o de un conejo a esa altura, porque si fuera en llano perseguirlos sí, pero que se arriesguen a subirse al pretil
y tirarse, a mí me parece eso muy raro. Yo no sé vosotros qué pensáis, si conocéis a los perros, pero a mí me choca mucho, ¿no? Pero un puente, un pretil y muchos metros de... porque ya veréis la foto del puente, que por cierto, veréis que en el libro, si os apetece luego comprarlo o lo que sea, veréis que viene mi nombre y viene el del editor, Miguel. Le he puesto el nombre porque muchas, pero ya yo te diría que el 50% de las ilustraciones me las ha buscado él, ¿sabes? Para ilustrarlos, que es un genio buscando en las redes ¿sabes? Los edificios, porque algunas se las he dado yo, donde está, digamos, el grupo EPTA, personales, pero los demás es que me ha localizado. Y ya cuando me enseñó el libro ya hecho, y le digo, Miguel, tienes que salir tú ahí en el nombre de autor, digo, porque es que me has hecho la mitad, yo he puesto todo el texto, por supuesto, y algunas de las fotos también, digo, pero es que tú te has pasado. Pero es que para eso tenía que ser un fantasma, vamos a ver, un fantasma, piensa, un fantasma es una persona muerta, es la característica que tiene, y que normalmente tiene interacción con el ser humano. Puede ser un amante de los perros que se haya muerto, pero no les iba a provocar la muerte, digo yo. Claro, pero sí, estoy de acuerdo. Para nosotros, cuando vamos a una casa donde hay perro, si nos dicen que el perro no quiere entrar en una habitación, por ejemplo, o no quiere, o que se queda fijo mirando a un punto, para nosotros es una clave. Bueno, ya sabes que lo de las figuras negras es una interpretación nuestra, pero verás, yo os lo voy a explicar. Es decir, que es que yo tengo, como yo contesto la página de web de nuestra, vamos a ver, lo de las sombras negras es algo ya obsesivo en muchas personas. Vamos a ver, ellos tienen una constitución diferente a la nuestra, entonces cuando ellos se presentan, el contraste que hay entre su composición y nuestra, digamos, realidad tridimensional, les hace aparecer ante nuestra... Tú sabes que nosotros tenemos un campo visual así de pequeñito, a derecha e izquierda hay miles de energías que no vemos. Por eso la gente absurda que dice, yo lo que no veo no me lo creo, pues eres idiota de base. De base ya eres idiota, porque tampoco ves un virus y puedes coger un gripazo de esos de campeonato. Vamos a ver, te quiero decir que es que la ignorancia a veces es muy temeraria, ¿no? El de que la gente opine de esas cosas. Y entonces hay veces que cuando tú los ves, como ellos no pueden, porque piensa que para que tú el fantasma lo veas, tiene que disminuir su composición energética y variarla para entrar dentro de nuestro campo visual. Por eso nosotros no vemos normalmente a los muertos cuando se mueren, y eso no quiere decir que no estén a lo mejor cerca nuestro o que no tengan una vida, que tienen vida y que tienen un cuerpo energético, y ellos te dicen que ven, que oyen, que se mueven y que tienen brazos, piernas y tal, pero su composición es distinta. Bueno, esta mesa, como sabes, tampoco es sólida, como yo la veo. Estos son átomos en movimiento continuamente. Aquí hay gente que entiende más de esto que yo, seguramente. Entonces, bueno, lo que quiero decirte es que la realidad que vives no siempre es como tú la ves. Entonces, el hecho de que tú veas una sombra negra en tu casa no quiere decir para nada lo de la negatividad, bórrala. Claro, porque ella lo vio y vio que era una persona que no era. Lo que pasa es que los demás que no tenían la capacidad de la abuela lo identificaban, no lo decodificaban esa información como una sombra negra. Así que si veis alguna sombra negra, de negatividad nada. Y además el más allá no es negativo, para nada. Vamos, yo llevo 30 y tantos años y me he encontrado asesinos, asesinados, pederastas, maltratadores, hasta un judío del siglo XVII que era inaguantable, pero no, del siglo XVI, pero que no hay malignidad. Pueden tener sus problemas y estar hartos y insultarte, porque le miraba yo de frente y me decía que como una mujer le podía mirar de frente, fíjate tú a estas alturas del programa. Entonces, pues claro, le dije, pero bueno, ¿de qué vas? ¿De qué vas? ¿De qué vas? Me costó mucho, pero con él, como tenía un carácter muy endiablado, tenías que ponerte tú en tu sitio, ¿sabes? Es lo que te digo. Y decirle, oye, ya está bien, te puedo mirar las veces que me dé la gana. Porque claro, era Aldo, pero Aldo de pie, queriéndome hasta como pegar, Y decía, pero bueno, ¿de qué vas?
¿de qué vas? Entonces, el pobre Aldo, como él ¿cómo te digo? Evitaba la confrontación, pues estaba dando golpes que se le puso la mano así de los golpes en la mesa que daba el judío para no dármelos a mí, supongo, porque pensaba que me los iba a dar, que no puede dármelos porque él no tiene cuerpo físico ya. Pero fíjate qué curioso. Bueno, yo sigo contando cosas, pero a tenor de las... Otra cosa que te iba a comentar, cuando tú me has hablado del Reiki, yo mi experiencia es que con el Reiki también hay que tener un poquito de cuidado. Verás, el Reiki te abre puertas, el Reiki te hace más sensible. Y hay personas, no personas equilibradas, sino personas que acuden al Reiki para solucionar problemas muchas veces personales, que el Reiki les activa, digamos, porque el Reiki activa muchas cosas dentro de ti, y si esa persona no está aquí, es que te digo porque llegan a nosotros a veces gente que ha hecho un curso de Reiki y que no sabe controlar las experiencias que tiene después de hacer el curso de Reiki. Entonces yo recomiendo que el Reiki, cuidado, siempre que lo haga una persona que esté equilibrada, emocional y mentalmente. No sé si estarás tú de acuerdo conmigo. No, pero si, oye, si hay muchas técnicas de relajación, ya te digo, yo he hecho el curso de control mental, Silva, y es fantástico, es otra técnica, pero que yo lo recomiendo siempre porque es muy, iba a decirte muy lógico. Te ayudan a aprender a concentrarte, a aprender a relajarte, incluso a visualizar. Es decir, que cuando estás haciendo el curso, diagnosticas con una foto, ¿sabes? Te despiertan ese tipo de capacidades. Y si no estás muy nivelado, como es un curso para relajar y para que aprendas a concentrarte, también te viene bien para equilibrarte. Yo te sigo diciendo que es que algunas personas que han hecho Reiki han venido muy soliviantadas porque despierta muchas capacidades el Reiki. No, eso no quiere decir que esté su madre, es impregnación. Es decir que, vamos a ver, la teoría de la impregnación de la parapsicología es que todos impregnamos el medio ambiente en el que nos movemos con nuestras vivencias. Si las vivencias son muy fuertes, te digo emocionales, te digo a lo mejor de peleas o de... Vamos a ver, eso es lo que justificaría los buques fantasma, ¿cómo se llaman estas? Las batallas, los fantasmas de grandes batallas, lo de Belchite, que tú vas allí y grabas psicofonías y lo que haces es ruido de aviones, bombardeos, cosas que ya no existen. Eso es que han quedado en suspensión, lo mismo que las ondas de radio o las ondas hercianas. Entonces basta para que tú decodifiques esa información. Entonces lo que yo creo y lo de los olores, tú comprenderás que era tu suegra, me has dicho. Sí. Tu suegra ya no tiene cuerpo y por supuesto el aroma que puede ya tener en el otro lado no tiene nada que ver con los aromas nuestros. Pero sí puede haber quedado en suspensión su olor. Y las hijas, no cabe duda, que están sensibles a esa percepción. Es decir, yo a lo mejor entro y como no la he conocido, ni he conocido su olor, pues no decodifico esa información, pero para ellas sí. Mira, se pasa muy mal. Yo ya he perdido muchos por mi edad y se pasa mal. Que está al lado, podemos pensar que está al lado. Pero el que esté al lado, yo noté a mi padre casi un mes que estaba a mi lado y tenía la más razón de ser. Es una historia larga que no tengo por qué, en fin, contar ahora, pero... Y yo no soy sensitiva, pero yo noté a mi padre perfectamente. Sin embargo, cuando se murió mi marido hace ahora 11 años, me acuerdo que, bueno, lo pasé muy mal porque tuve una enfermedad muy, muy difícil y tal. Y me acuerdo que a los 2 o 3 días de enterrarle, le llamé a Aldo, ya sabéis, Aldo, el medium nuestro, ¿no? Y le digo, oye, Aldo, vente por casa. Y me dice, ¿que vaya a tu casa? Digo, sí, porque como yo no noto nada, pues digo... A ver si es que se me ha quedado por aquí mi marido, porque mi marido tenía mucho miedo a la muerte, era muy fundamentalista en sus creencias, por más que yo le decía las cosas, me decían, es que eso no me metas jaleos, que yo tenía sus creencias como muy fijas, muy así, muy inamovibles y además tampoco demasiado alentadoras cara al más allá.
tenía más miedo a los tizonazos, que ya sabéis que no existe el infierno como lugar, ya lo dijo el Papa, no en 1999, que el infierno es un estado de ánimo, no es un lugar, y que tú allí al llegar puedes crearte tu propio infierno solamente con sentimientos de culpa que puedes arrastrar, avaricia, apego a las cosas materiales, bueno, te puedes crear tu propio infierno allí, ¿sabes? Los odios, los rencores, las frustraciones, todo esto a lo mejor puedes llevártelo si te creas tu propio infierno en el otro lado. Pero bueno, te estaba diciendo esto, y entonces vino y no estaba. Digo, no, es que no le he notado, pero como yo no nos noto, digo, y tú sí, digo, pues paséate un poco por la casa a ver si está, ¿no? Pero no, mi marido además me dijo, no, ha venido una señora mayor a por él. Digo, bueno, ya está mi suegra, claro. Lo que hagan con tu cuerpo, tú no estás ya en ese cuerpo. Pueden quemarlo, pueden enterrarlo, pueden hacer lo que quieras. Fíjate en las batallas que quedan montones de cuerpos ahí sin enterrar y sin nada. El modo de entierro, digamos, no afecta para nada el espíritu, la personalidad, el alma, llámalo como quieras, la conciencia, que ahora lo llaman la conciencia. Ahora todos los investigadores de las experiencias cercanas a la muerte están llegando a la conclusión sorprendente para un científico, decir que es que la conciencia es lo que trasciende al cuerpo físico. Por lo tanto, el método que tengas o que utilices para entierro o cremación, en Oriente lo que hay es que la creencia de que la incineración acelera el proceso de separación del cuerpo físico y del alma. Y por eso tradicionalmente utilizan la incineración, pero no tiene nada que ver. Así que no se aparece nadie más porque le hayan quemado. A ver si tú me entiendes. La gente que se aparece pueden haberla quemado, pueden no haberla quemado, puede haberse muerto de accidente, puede haberse muerto de Alzheimer, como hay mucha gente pobrecita que me escribe para decirme mi madre ha muerto con Alzheimer, estoy muy preocupada porque debe estar desorientada en el más allá. Digo, vamos a ver, el Alzheimer lo ha dejado aquí en el cuerpo físico. Una persona que muere con Alzheimer, el Alzheimer se muere con ella, a ver si tú me entiendes. Tu espíritu, tu conciencia, tu alma, llámalo como quieras, eso lo que trasciende no tiene Alzheimer. Entonces yo les digo que se queden tranquilos, que el Alzheimer se ha quedado aquí, que eso no trasciende. En las enfermedades las dejas todas aquí. Hay una comunicación muy bonita que yo tengo en uno de mis libros, en el Crónicas de Más Allá, me parece, que ya sabes que hay siempre culturalmente el culto a los muertos, en los cementerios, las flores, no sé qué, el visitarles. Tu muerto querido no está ahí, es tu cuerpo, su resto. Está muy bien que mientras que tú lo entierres o lo cremes, tengas el respeto a lo que ha sido el cuerpo de tu ser querido. Pero una vez que se ha muerto y que ya has dispuesto lógicamente de su cuerpo, lo que tienes es que hablarle, porque a lo mejor lo tienes al lado, no está en el cementerio, ¿entiendes lo que quiero decirte? Entonces, y hacía una referencia a alguien que estaba muy apegado a lo material y que se había quedado al lado de su féretro en el tanatorio y que había ido al entierro y lo había acompañado al cementerio y que salió corriendo cuando vio la putrefacción de su cuerpo.